Pues estas. Yo no estoy relajando, doctor. Y no es nada personal. Saben que yo le tengo mucho cariño. Agarra tu tacita de café caliente. Vamos a escuchar a De Mares y su gente. Diario de 3, de 7 a 9. Diario de 3 por ser. Vamos allá. Muy buenos días, amigos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir y compartir una nueva mañana, un nuevo despertar aquí en Diario de 3. Hoy lunes 10 de septiembre a las 7:10 de la mañana iniciamos nuestra jornada, como siempre, con todos ustedes de la mano de las informaciones más importantes en nuestra ciudad, en nuestro país y junto a nuestros amigos aquí en cabina. Buenos días, Santiago González, doctor Lora y Mónica López. Buenos días. Pedro, también te recuerdo, no creas que no. Iniciemos pues, como antes de dar nuestros titulares, como usualmente lo hacemos, nuestra oración del día. En el día de hoy nuestra oración dice: Señor Jesús, guíame con tu justicia y conviérteme, en la medida en que lo necesite, en masa nueva, para así contribuir en el proceso de transformación del mundo y se instaure tu reino de justicia y de paz, sin temer a los ataques y críticas de los enemigos. Amén. 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 Pues bien, tenemos importantes informaciones en el día de hoy. La Marina decomisa otra carga de droga en un yate en Las Terrenas. También apresan a 4 sospechosos de asesinar a la madre de Diloné. La policía dijo que habrían confesado el crimen y que uno de los detenidos fue quien estranguló a la señora, aunque luego se dieron informaciones contradictorias sobre el tema, y trataremos de indagar en el día de hoy con nuestro reportero en la regional Cibao Central, Alejandro García. También el gobierno y el Fondo Monetario Internacional inician hoy negociaciones para nuevo pacto. Prioridades son déficit fiscal y deuda con generadores de energía, que dicho sea de paso, le dieron una millonada. Y en Ortega Moca, Medio Ambiente paraliza construcción planta de GLP. Compartiremos estas y otras informaciones de actualidad en la mañana de hoy. Pues bien, adentrándonos inmediatamente a lo que es el caso de la droga incautada. Esa nota es interesantísima, porque se refiere a una lancha que el miércoles pasado la DNCD junto a la Marina de Guerra interceptaron. Salió desde el sur del país hacia las Bahamas. Tengo entendido que desde Boca Chica, es la información que se tiene. Se dirigía a la isla de Inagua, que está en el archipiélago de las Bahamas, y se le interceptó, se le incautaron 120 kilos de cocaína ese día, el pasado miércoles. La DNCD y la Marina de Guerra dejaron anclada, amarraron la embarcación en el área cerca del destacamento de la Marina, de la comandancia, y este fin de semana hubo fuertes oleajes en la zona norte. Y vaya sorpresa, se rompieron los amarres, se rompió la embarcación, y dentro de la embarcación aparecieron, no fue que la encontraron, aparecieron como por arte de magia, en compartimentos secretos, 149 paquetes más de cocaína. Digo que la información es interesante porque tú esperas que si se hace un decomiso, y no estás hablando de una embarcación de gran calado, de gran tamaño, la preparación de los agentes de la DNCD y de oficiales de la Marina de Guerra es precisamente que se va a ir a esa embarcación y se va a desmenuzar, se va a investigar cada uno de los compartimentos que tiene, incluso haciéndole orificios en lo que es el piso y el techo y todos los forros de las embarcaciones, porque la DNCD y la Marina de Guerra saben, es conocido, que hay compartimentos secretos dentro de las lanchas y cualquier tipo de embarcación. Que tenga que ocurrir un accidente con el oleaje, para entonces ellos encontrar una droga que debieron haber encontrado a través de la investigación y del registro que se le debió hacer a la embarcación. Yo creo que a mí, en lo personal, me preocupa, porque digo, si no hacen su trabajo como deben en una embarcación pequeña, en una lancha, ¿cómo me lo van a hacer en un contenedor que está saliendo o entrando al país? Eso no está protocolizado, el manejo
que debe hacerse sobre el experticio de cualquier estructura donde se encuentre una droga. Debería estar, pero evidentemente o no aplicaron los controles apropiados como usualmente se hace, o simplemente no existe, una de dos. En otro orden, hoy el periódico Diario Libre está resaltando una nota que no debe dejarse pasar por alto. Yo creo que el país tiene que estar atento a estas cosas. Un país lleno de juegos de todo tipo. Que en cada esquina hay una banca de apuestas. Se nos anuncia con bombos y platillos, y lo anuncia el señor José Francisco Peña Tavares, el jefe de la Lotería Nacional, que a más tardar en 4 o 6 meses estará llegando al país el gordo de la primitiva, el juego electrónico de la Lotería Española, como si a nosotros los dominicanos nos hiciese falta algo más, como si no tuviésemos ya los suficientes juegos y sueños como para querer hacernos ricos de la noche a la mañana con una jugada. A mí en lo personal me ha llamado la atención el tema y me resultó un poco risible el hecho de que el propio jefe de la lotería dijera que esa institución ya no sortea nada. O sea, que la Lotería Nacional Ya no hace ningún sorteo. No, ya no hace sorteo. Es la Ya misma. los billeteros desaparecieron. Y los quinieros. Prácticamente. Yo como no juego, no sé por eso. No, y él mismo lo dijo. La lotería solo ganará, pues lo comercializará, hablando del sorteo español, pero no hace el sorteo que sigue en España. El sorteo se hace en España, y ahora de que aquí se vende incluso lotería de Miami. Sí, recuerda la de Caracas, que la Caraquita se vendía aquí como de forma normal, y eso era un relajo. En fin, era detallado una serie de asuntos sobre eso. Lo que a mí me preocupa es que aquí estemos como si fuese una cosa buena, incentivando el juego, o sea, que la gente gaste el dinero en ese sueño. ¿Y en qué consiste? Es una barbaridad. ¿En qué Cuando ya consiste el sabemos. juego? Bueno, él habla de que son ¿Cuál es la apuestas configuración? que el monto es lo que él detalló. Él no habló del juego. Él no habló de la característica del o sea, juego. de la característica del Exacto, juego, no. Sino que habló de cuántos millones nos podría dejar, 250 millones de pesos. Y que eso será un gran atractivo para hoy, y él lo dice, para el mercado del juego de azar. Y es O sea increíble. que saldrán 250 millones más Sí. del presupuesto Sí. familiar Exacto. para Sí, convertirse en impuestos. Esa es la en apuesta impuestos. En inicial. impuestos para el Estado, pero no solamente eso, sino cuánto dejará eso de beneficios para Pero los eso- dueños de la lotería. Pero eso, señores, analícenlo de la siguiente manera también. Desde que aquí comenzamos a incentivar en las provincias y en los municipios principales que los dueños de banca de apuestas, de banca de lotería, fueran diputados y senadores, no nos dimos cuenta que lo que estábamos era legalizando un negocio millonario mediante el cual se lavan millones y millones de pesos aquí a través del juego. A través de esas bancas que ustedes ven en cada esquina, hay dinero del lavado. A través de las bancas de lotería hay dinero lavado, y aquí no nos vamos dando cuenta de toda esa pendejada. Pero ¿cómo es posible que el ciudadano y la ciudadana de aquí escoja, por ejemplo, como uno de sus voceros, al propietario de un conjunto de banca de apuestas? Y nos hemos quedado callados y le tenemos miedo a hablar de eso, y no nos preocupa el hecho de que esos supuestos empresarios, ahora aliados con la Lotería Dominicana, nos estén sacando o le estén sacando al pobre el dinero de los bolsillos, y nosotros seguimos como indiferentes ante eso. Sí, pero no le echen la culpa solamente a ellos. ¿A quiénes? También los usuarios, los que somos responsables de jugar en esas bancas, somos culpables también. Cuando tú prefieres invertir tu dinero en un número, en un famoso juego,
que está solamente Oye, dejándole que ganancias ponga un plato de a- comida. Óyeme, exacto, óyeme, que compraran óyeme. Antes la- A ti te meten Nadie te pone publicidad, pistola. a ti te meten publicidad. Nadie te pone una pistola en el Claro que Claro. no, pero a ti te meten publicidad Por que eso. fuera igualita que si te pusieron una pistola en el pecho. No. Te convencieron mentalmente. No, hombre, No, no, no. Chago, no. ¿Que no qué? Aquí lo que hay es una responsabilidad social. ¿Que no Si qué? tú Aquí lo que hay quieres, es una tú lo responsabilidad dejas. social. Mira, Porque yo nunca he jugado mira. en mi vida. Yo Y tampoco. yo he sido bombardeado de la misma forma que tú y Sí, cualquier pero el persona en juego la es calle. inducido, el juego no es casual. ¿Cómo ni que es juego fortuito. inducido? Claro que sí. ¿Quién me ¿Tú sabes induce la a mí al juego? cantidad ¿Quién me de obliga a mí a que yo juegue? la publicidad? ¿Y por qué yo no he Tu jugado? vecino se hizo ¿Y por qué no he millonario. jugado? Pero óyeme, Pero tu yo, vecino se hizo millonario. prueba tu hipótesis en demostrarme Yo entonces que considero cómo yo no he jugado. Lo mismo Porque que yo he sido usted. bombardeado con la misma publicidad que el que está jugando allá afuera. ¿Por qué yo no jugué? ¿Por qué? Muy sencillo, muy sencillo. Pero Educación. Ese es el problema, no es la publicidad, es la educación. No, Es la educación de No, jugar. aquí hay gente educada que juegue mucho. No, pero que le ha faltado eso. No, Le ha tampoco- faltado- no, le ha tampoco faltado esa eso. parte, le ha faltado esa parte en la educación. Es que el problema del Yo juego no soy es un borrego. problema complejo. Es un problema incluso que tiene una conducta patológica en términos clínicos para algunas personas, porque es el manejo de una compulsión que no pueden controlar. Y además, a través del juego, usted tiene una ventana de esperanza para resolver un problema. En una sociedad que está cada vez con más criterios de iniquidad y que tiene problemas que no básicos que no tienen resueltos, como son la educación y la salud. Y mucha gente juega de poco a poco todos los días teniendo la esperanza de mejorar la cotidianidad, de resolver los problemas mediáticos que de ninguna otra forma puede resolver. Esa es una parte del componente de por qué el juego tiene tanta adhesión en el país. Usted acaba de hablar de algo importantísimo, doctor, la desigualdad social. La realidad es que en nuestro país, y no tan solo en nuestro país, en todos los países tercermundistas, la sociedad, las personas que están en los más bajos planos, lo que es clase baja y clase media, se atreven a soñar. Se atreven a soñar y las personas más adineradas y más apoderadas se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. Entonces yo creo que el problema, además de publicidad, es también el sistema educativo, incluso el sistema de gobernabilidad de un país, cómo un gobierno realiza sus actividades sociales, sus actividades económicas y el nivel de oportunidad que le ofrece a sus ciudadanos para que pueda, a través del trabajo digno, salir de la situación precaria en que se encuentran. Aquí en Dominicana todo el mundo sabe que aquí hay que ejercer lo que le llaman el pluriempleo. Usted, como en muchos países, no puede trabajar una sola tanda o un solo trabajo para poder mantener una familia dignamente. Y eso es un problema agudo que te puede crear también cierto peso en lo que es el juego de azar, o cierta tendencia que personas, como usted dice, vean en el juego de azar la solución a un problema. Pero la pregunta mía, los estados, los gobiernos, mejor dicho, los gobiernos de los estados y de este estado, del estado dominicano, debían estar incentivando eso. No, No debería ser, no pero debería. es porque el juego es parte de un componente social también. O sea, es un problema muy complejo. Entonces tú piensas más en recaudo económico a través del juego. O sea, que es el mismo dinero del contribuyente que tú estás sacando, del ciudadano al que tú debías servirlo, para adquirir recursos. O tú tienes la ventaja de... Señor, ¿cómo nació la lotería? La lotería era supuestamente para devolverle dinero a los más necesitados. Eso es así porque nació eso. Yo creo que el anuncio de ese tipo de juego por parte de la Lotería Nacional se hizo en el peor momento, Sí. en un momento de crisis en el país, en un momento donde tú, en vez de enfocarte en términos sociales, de cómo vamos a reordenar la casa, de cómo vamos a manejar con equidad el nivel de responsabilidad que como ciudadanos y como sociedad nosotros tenemos para que nuestro país ande mejor. La lotería se destapa con introducir un elemento de distorsión en el enfoque de esa realidad, que es decirle a la gente que una parte de su salida está en implementar un juego nuevo. Pero una Yo creo que ese es un mal momento de la Lotería Nacional para hacer eso. No, y una sociedad que está hablando de no gastar dinero.
el gobierno ha hablado De austeridad. de austeridad. O sea, no estamos en la sociedad de la austeridad en este momento. O como Hasta cada uno de nosotros, en nuestra familia, O como o por lo bien menos dices tú, en la mía, porque- hemos hecho recortes de muchísimas cosas porque Todo estamos el en un mundo- momento de Todo el austeridad. mundo ha tenido que recortar porque la sociedad te ha Sí. obligado a recortar. O porque, Porque sus como ingresos dice han bajado Chavo, porque ha habido una contracción económica. no, Entonces todo el mundo ha tenido que recortar. no hacemos producir dinero a través de otros medios, o sea, la agricultura, o sea, que nos salga dinero para el bienestar social de la República Dominicana a través de otras vías, que no sea de una tan perjudicial como Tú el sabes que a juego. mí me preocupa la visión que José Ernesto estaba expresando ahorita de la irresponsabilidad social. A mí me preocupa esa visión que tenemos de esas cosas, porque así mismo hacemos con el tema de la violencia y la delincuencia. Achacamos, por ejemplo, a la familia. Solo la familia es la responsable única de la situación de iniquidad social que hay sobre ella, sobre los temas de los muchachitos, la cantidad de jovencitos metidos en bandas, en delincuencia, en vagabundería. Y bueno, achacamos ese tema a la familia como que es el ciudadano solo el responsable de lo que le pasa a su alrededor. No, y la respuesta a eso es no, porque tu gobierno en materia, por ejemplo, de seguridad tiene también parte de la responsabilidad, pero aquí a cada rato le achacamos solamente los 20 pesos a la Policía Nacional, por ejemplo, diciendo no han hecho esto, Ujú. no se está haciendo lo También. otro. Tenemos que el problema es complejo, porque para que problemas como estos, ya sea delincuencia, ya sea juegos de azar, en realidad se resuelvan, tú tienes que armar una respuesta conjunta de la sociedad, Exactamente. de las autoridades, del sector público, del sector privado, porque si Ahora- no se hace así, no se va a resolver nada. No, y desde que permitimos que los Antonio Cruz, los Nave, los Juancito de los Santos, entre otros que yo recuerde vinculados al juego, sean nuestros representantes en el Congreso, estamos cambiando muchas cosas. Pero entonces, ¿quién eligió a esas personas? El pueblo. El pueblo. Yo soy de los que piensan que el pueblo tiene a los líderes que se merecen. Nosotros no hemos sido conscientes a la hora de elegir nuestra gente. No tenemos parámetros. En realidad nos importa muy poco. Estoy generalizando que hay gente muy buena que sí le importa, que ha hecho un voto consciente, que no se vende. Pero las pruebas están ahí. Si esas personas han llegado a esas posiciones, y te Mayoría aseguro, votó. no solo mayoría votó, y se dejó comprar y se dejó influenciar por don dinero. Y Que por esa la gente dádiva. representa una esperanza para un segmento de la población, porque la sociedad le ha construido esa visión de que usted a través de esa actividad, usted debe esperar y puede conseguir mejoría. Entonces es una construcción social que nosotros hemos hecho, es un derecho que esa gente se han ganado de elegir y ser elegidos también, porque vivimos en una sociedad pluralista, entonces hay que verlo todo desde el conjunto. Pero el problema viene desde la cuna del pueblo, evidentemente, porque si tú has construido eso, ¿dónde viene esa construcción? De tu sociedad. Estamos de acuerdo. de tu Lo que hay que hacer es implementar conceptos sociales de mejoría de Hay visión que cambiar. del entorno que Sí, nosotros tenemos. Exacto. Es una cuestión de cambiar ideología y de cambiar un rumbo. Y eso lo único que lo hace son entes nuevas, son mentes más libres y personas independientes. Si tú te vas por el status quo, lo que yo tengo, lo que yo he vivido, lo que yo siempre he visto, porque es lo que funciona, entramos en el mismo círculo vicioso, que es muchas veces lo que pasa en cualquier ente, ya sea privado o público. Cuando tú tienes a la misma gente realizando las mismas actividades, en las mismas posiciones, y se cambian como si fuera el juego de la sillita caliente, tú no tienes ni un problema resuelto. Al contrario, lo que tienes es un problema que se ahondan y que se ensanchan. Mira, por ejemplo, la situación con el Fondo Monetario Internacional, que viene hoy al país, llega la delegación, y las prioridades dicen, para este nuevo pacto, estas discusiones que va a mantener el gobierno dominicano con el FMI, son el déficit fiscal y la deuda con las generadoras de energía. Eso, a pesar de que se le pagó este fin de semana, se le abonó a las generadoras a través de bonos y préstamos. Es decir, ya tuvimos prestado, además del déficit fiscal que ya tenemos, 514.87 millones de dólares para pagarle a las generadoras de energía. ¿Sabe que ese tema a mí el tema de los gobiernos pagar con propiedades y con bonos y con cosas de esas, a mí me da mucha risa porque me acuerda de un amigo que tengo, él es constructor del Estado, y en una oportunidad el gobierno llegó a
tener una deuda con él de 700, 800 millones de pesos. Y el amigo ya desesperado va un día donde un funcionario del Estado de la cartera que le debían en obra pública. Y el amigo le propone, mira, yo cojo propiedades. Era el amigo mismo ya desesperado. Y entonces el funcionario le estaba ofreciendo unas tierras del CEA. Pero las tierras del CEA no daban para nada, las estaban ofreciendo. Y el amigo salió corriendo allá y entonces tenía el problema que después lo llamaban mucho porque le querían dar insistir en la tierra esa que le estaban dando a él, que no servía para nada. Y el amigo tuvo que terminar rechazando eso. Total, perdió el dinero. O sea, le dio trabajo cobrarlo y al final creo que tuvo que transarse por una parte de la deuda que le tenía el Estado. Entonces eso me recuerda mucho eso, que nueva vez recurrimos a esas cosas, pero sobre todo a mí me da mucho temor, no solamente en lo personal, sino bueno, cuando uno tiene una visión de eso. ¿Cuál ha sido la historia de lo del Fondo Monetario Internacional? Que cada vez que viene nos deja con los bolsillos vacíos. ¿A quiénes? A los que siempre han estado bien. No, al contribuyente, a ti, a mí, nos han dejado siempre con los bolsillos vacíos y cada vez más vacíos. ¿Por qué? Porque las soluciones que se han presentado han sido de nada, esa gente te presta, te consigue dinero, ellos son un fondo, pero te lo tienen que cobrar. ¿Y cómo te lo cobran? Ah, no, como ellos digan. Mira, la semana pasada una fuente muy cercana dentro del Banco Central nos pasó unos numeritos que es alegadamente la fuente, no hemos podido corroborar la información, pero en el pasado ha sido muy buena la fuente, ha dado en el clavo. Y los numeritos una fuente anónima. Una fuente anónima, así es. Los numeritos en cuanto a la propuesta que se va a hacer en aumento de impuestos es preocupante. ¿Tienes el detalle? Sí, tengo el detalle. No quiero ofrecer los números hasta que no salga a la luz pública o podamos corroborar con otra fuente. Pero sí es cierto lo que esa fuente nos proveyó la semana pasada dentro del Banco Central. A mí me preocupa porque le va a impactar fuertemente lo que es la clase media, que es precisamente lo que se quiere evitar. Tú quieres aumentar tu clase media para que tu economía pueda florecer. Si tú sigues el modelo de la India y de Brasil, es obligatoriamente el aumento de la clase media y desregularizar muchísimas actividades de la pequeña y mediana empresa y empezar a sacarle más impuestos no a la inversión del empresario, sino a la ganancia de capital. Exacto, la ganancia de capital. Pero entonces tenemos ya esta disyuntiva. Hay que ver qué trae el Fondo Monetario Internacional. Está en nuestra puerta el problema de la energía eléctrica, de lo que es el costo de la producción. Ya sabemos que alegadamente cuando quisieron hacer el nuevo acuerdo de stand-by bajo el gobierno de Leonel Fernández estaban pidiendo un reajuste en lo que es la tarifa eléctrica. El gobierno alegadamente se niega y eso fue lo que rompe la negociación. Entonces esos son temas que tú tienes que pensar que si se va a poner en la palestra en esta discusión, y por el déficit yo entiendo que sí, que va a estar ahí. Lo que a mí me gustaría saber es si realmente no se aplicó el aumento. Yo creo que el aumento se aplicó. ¿Se aplicó? Mira tu tarifa eléctrica. Mira tu tarifa eléctrica antes de la discusión de la supuesta aplicación con el fondo y transfiere el concepto de pago de lo que tú hacías en ese momento y de lo que tú haces ahora. Y realmente no, yo recuerdo entonces, que no se hizo formalmente, pero informalmente nos fueron impusiendo el aumento y más. Pero fueron más inteligentes. Que sí, pero que no el 18%. Fueron tan inteligentes. Yo creo que llegamos a más, porque ¿cuál es el problema de nosotros? Es que nosotros no tenemos el hábito de darle seguimiento a nuestros pagos de nuestras cuentas, sobre todo en interacciones públicas. Es verdad, eso no todo el mundo. Eso no es así. Yo soy un seguidor de eso. ¿Y sabe cuál es el problema, doctor? El problema no es, mire, cuando usted va a una de esas oficinas, usted se encuentra a los ciudadanos ahí gritando. El problema es que no hay forma de reclamarle al Estado.
A esa empresa El eléctrica. doctor Santiago, no hay forma. Santiago, Pero el porque pobre sí. tú te estás planteando dos cosas. Tú dices la forma de tu reclamar, que es una forma de tú verificar que te están cobrando de más. Mire, el doctor Negro Vera me dijo a mí, en una ocasión que yo me sentí estafado por la empresa eléctrica, y yo iba a demandarlo judicialmente ante la justicia. Mi abogado, el doctor Negro Vera, ¿cuál fue la asesoría del abogado? Santiago, deja eso así, que no hay forma de pelear. Y tú tienes razón, me dijo. Ya, con eso le digo todo. Claro. Con eso le digo Y todo. eso fue a ti. Entonces, Y eso soy pero yo, para- soy un ente social. Era, exacto. de ente social, pero Una para persona volver llamada. sobre el tema, yo creo que el 18% realmente fue aplicado. Aunque no fue nominalmente dicho e inducido, yo creo que hay una realidad muy cercana, si no al 18%, al aumento propuesto en ese momento por el Fondo Monetario Internacional para la regulación de la tarifa eléctrica, sí hubo realmente un aumento. Y pudo haberse hecho también, no de un tirón, como No, suele no, uno fue decir. paulatinamente que se hizo, Exactamente. paulatinamente Fue por porque- etapas. por No, etapas. mire, yo Y pienso que la gente quizás no lo percibió así. Es que tú no lo percibes porque te lo envuelven, te Exactamente. cobran, te aumentan los kilos, te justifican. Te dicen que te están actualizando el contrato. Exactamente. Pero yo creo que Se fueron están muy cobrando los inteligentes. días de más que te estaban cobrando. Exacto. Entonces, de alguna forma u otra, consiguieron. Pero yo creo que fueron inteligentes, doctor. Porque nos llevaron al extremo, ¿verdad? Y después de llevarnos al extremo, entonces nos llevan a la media. O sea, al principio de este gobierno, cuando comenzó en las primeras semanas, el gobierno dijo, no hay aumento de electricidad, más. Anunciaron eso. Y la facturación, para los que han recibido facturación, reciben un poco menos ahora. Y yo cuando recibo aquello me digo entonces, qué inteligentes son. Me llevaron al punto donde ellos quieren que yo esté. A nosotros hace mucho tiempo que nos llevan al punto donde el gobierno quiere para que nosotros aceptemos un reajuste. Exacto. Y el maestro de eso fue el gobierno de Joaquín Balaguer, cuando nos puso a hacer fila para comprar gasolina. Sí. Sí, yo Nos recuerdo aquello. castigaron más de un mes. Haciendo fila en la estación de Haciendo fila. Yo me gasolinera. acuerdo que yo tenía que salir del consultorio. De madrugada. De madrugada, no de madrugada, salí del consultorio huyendo, dejar la consulta para dejar el carro en la fila, Para allá entregarle la llave a alguien, para ir a atender a mi paciente para que me llenara el tanque de gasolina. Entonces, en ese momento, el gobierno, el Estado como una política, comenzó a manejar el proceso de inducción a nivel social de lo que eran las crisis. Son las 7:30 de la mañana. Pedro, vámonos con Rafa y los deportes. Señor, ¿están hablando del 50 aniversario de la universidad? No, No todavía. todavía. ¿Qué En la habla de tele eso? sí se Ah, en la tele hablaron. mencionó en portada también. Bueno. Buenos días, amigos del Diario del 3. Doctor, buenos días, chavo. Rafi, buen Buenos día. días, Rafi, Rafi, ¿cómo Rafi, estás? Rafa. Mica lo está regalando unos t-shirts bonitos porque ese t-shirt de usted parecido al color de los metros está bonito. Pero no sé de los metros. Yo fui ayer invitado por el señor Mícalo Bermúdez. Me pidió al mediodía, a través de la llamada de un allegado a él, que asistiese al Palacio de los Deportes. Fui un ratico allá al Palacio de los Deportes. Pues usted le dio suerte. Después tenía otro compromiso y debí salir a mitad del juego, pero estuve ahí. Usted le dio suerte. Sí. Ganaron el segundo en línea. sí. Ayer Serena Williams, cuarta favorita, quien venció a la bielorrusa Victoria Azarenka, número 1 del mundo, por 6-2, 2-6 y 7-5 para coronarse campeona del US Open. La cuarta y última fecha de Grand Slam, logra también así su 15º título de Grand Slam. Serena es la menor de las Williams, ex reina del circuito, venció a la líder actual del WTA en una apasionada definición en el último abierto. Ante
un repleto de fanáticos, 23.000 espectadores. Serena Williams pudo obtener su cuarta vez, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, que había ganado en el 98, en el 2002 y en 2008. En tanto que los indios de San Francisco de Macorís vencieron 81-74 a los Titanes del Licey para tomar una ventaja 2-0 en la semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto. Charles y Oli Bailey aportaron 19 puntos cada uno para borrar una desventaja que tenían de 10 para lograr la victoria. En tanto que los Metros de Santiago, segundo triunfo corrido a los Cañeros del Este, 91-87, afianzado en su liderazgo de la serie semifinal del baloncesto de la Liga Nacional. La tercera confrontación será mañana martes al mejor de 7, cuando los Metros viajan a la Romana para medirse nuevamente a los Cañeros a las 8 de la noche. República Dominicana se coronó campeón de la primera edición de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23 tras imponerse a Brasil en un set corrido 25-18, 25-16, 25-19, mostrando una superioridad evidente sobre el rival sudamericano en el partido efectuado en el Coliseo Miguel Grau de Lima, Perú. Ayer en las Grandes Ligas, Toronto 4-3 a Boston, Edwin Encarnación en blanco de 3-0, Siriaco de 3-0, Carlos Villanueva salió sin decisión. Los Yankees 13-3 a Baltimore, Eduardo Núñez de 1-0, Alex Rodríguez de 3-1, Robinson Cano de 3-2 con su remolcada 74, Wilson Betemí de 4-1. Tampa 6-0 a Texas, Adrián Beltré de 3-0, Nelson Cruz de 3-1, Carlos Peña de 4-2. Los Reales 2-1 a los Bellas Blancas, Alejandro de Asa de 4-1, Leison séptimo lanzó un tercio de entrada. Angelinos 3-2 a Detroit, Johnny Peralta de 4-1, Albert Pujol de 4-1, Erika Ibar de 3-1. Oakland 4-2 a Seattle, Miguel Olivo de 4-2. En la Nacional, el equipo de los Phillies 3-2 a Colorado, William Rosales de 4-1, Jordan Pacheco de 1-0, Michael Martínez de 3-0, Antonio Bastardo 2 tercios de entrada. Atlanta 3-2 a los Mets de Nueva York, José Constanza de 2-1, Juan Francisco de 4-0. El equipo de Houston 5-1 a Cincinnati, Jimmy Paredes de 5-2, Fernando Martínez de 2-0, perdió Johnny Cueto, tiene récord de 17 victorias, 8 derrotas, 2.71 de efectividad. Los Cachorros, con cuadrangular de Alfonso Soriano, ganaron 4-2 a los Piratas, se fue de 4-1 con su cuadrangular 28, su remolcada 94. Stanley Castro de 5-1 con su doble número 23, Pedro Álvarez de 5-1, Carlos Mármol salvó su partido 18. San Diego 8-2 a Arizona, el equipo de San Francisco 4-0 a los Dodgers, Alex Ramírez de 4-0, Santiago Casilla lanzó 2 tercios de entrada, un ponche, 2.72 de efectividad. Invito a todos ustedes el próximo domingo a la avenida Circunvalación, el tramo comprendido, Hermanas Mirabal, Palacio de Justicia, para el primer dragueo cierre de verano 2012. Santiago Racing. ¿Y cuál es el problema? Que se cierre ese pedacito. ¿Qué vaina es? Usted tiene la parte. ¿Para dónde? ¿Para la Yapudumi? Oye, para no donde hay, sea, pero no cierre en la calle. No. Me tienen cansado. Si usted está haciendo esa campaña frente a la casa de Chavo. Este caballero también, a usted, Esteban, oiga, no, a usted le va a abran su mente, abran su mente, están tapados, señores. Vamos a darle libertad a los muchachos. Eso en ningún país se ve. ¿Cómo que no? En la calle. ¿Usted ha escuchado la Fórmula 1 que se va en el centro de la ciudad? Sí. Entonces, no solamente en Mónaco, se hace en Baltimore. Que se era la parte más céntrica, como quien dice, cerraron la calle del Sol, igualito. Yo te tiene la 27. Vaya, no salga de su casa ese día. Tiene la 27. No salga de su casa ese día. Bueno, cierra la calle del Sol para fiesta. Para eso es otra cosa. No. Bien hecho, el de mañana hay que apoyarlo primero. Ahí vamos mañana. Buenos días. Te gustó ahí, te lo pones ahora a la vaina. Y el decreto. Si tú lo ves así, no hay mucha discusión, eso pasa. No, está bajando ya. Pero está bajando dónde. No, ya, oye, la juramento.